Bien, queremos profundizar justamente en estos datos, en la tendencia al alza, aunque sea leve, que pueda ocurrir después del 18. Bueno, y todo eso lo vamos a conversar inmediatamente con el infectólogo de la Universidad de Chile, Mario Luppi. Mario, muchísimas gracias por el contacto y le pregunto inmediatamente si le preocupa o no los números que estamos viendo ahora. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, Francesco. Sin duda que cualquier alza en los números es preocupante. Ahora, todas estas cosas hay que ponerlas en el contexto. Tampoco ha sido un disparo tan alto como lo habíamos visto en situaciones anteriores. Entonces yo creo que el mensaje siempre tiene que ser que no podemos relajar las medidas de autocuidado, porque muy probablemente uno de los factores que ha incidido en este aumento progresivo, lento, pero sostenido de los casos, ha sido precisamente que ha habido algún grado no menor de relajamiento de todas las medidas de autocuidado. Entonces, ¿qué hemos visto afuera, en otros países? Todos tan bien vacunados como nosotros, relajaron las medidas, el uso de mascarilla, el contacto cercano, eso se relajó y tuvieron rebrotes altísimos. Nosotros hemos tenido un aumento progresivo de las cifras, pero no ha sido tan tremendo. Entonces, yo creo que es preocupante, pero el llamado es a, por favor, mantener las medidas de protección personal que se han insistido tantas veces, pero que si se cumplen, vamos a lograr tener cifras suficientemente bajas como para no peligrar un nuevo rebrote. Mario, hay un tema también con respecto al 18 de septiembre, porque justamente todo lo que usted describe es parte de lo que sabemos va a ocurrir. Es decir, en estos días evidentemente ha habido un mayor relajo. El mismo hecho de celebrar, el alcohol, en fin, genera también la mascarilla, nos sacamos la mascarilla. O sea, va a haber un aumento de casos, esperemos lo más leve posible. Dicho eso, ¿qué puede hacer la autoridad sanitaria para contener justamente lo antes posible este aumento que a nivel nacional se va a venir? Mira, es difícil la respuesta porque yo diría que la mayor parte de las medidas beneficiosas ya se tomaron. Por muy doloroso que sea, yo creo que el hecho de no haber tenido fondas, ¿no es cierto?, que significan una gran cantidad de personas circulando e incumpliendo con las medidas de protección, eso ha sido un tema muy relevante en términos de evitar un crecimiento expansivo y muy explosivo de los casos. Eso es lo primero. Lo segundo es el hecho de que tenemos un porcentaje de vacunados bastante alto y un porcentaje de personas con la dosis de refuerzo o la tercera dosis que también es bastante alto. Por lo tanto, el tema aquí es que esas medidas que ya se tomaron, creo yo que van a amortiguar un poco este tema de la diseminación tan fácil de este virus. Ahora, piensa tú ¿cuáles son las situaciones que más han ocurrido en estos días? Probablemente reuniones familiares, a veces numerosas, a veces no tan numerosas, Sí. pero la gran mayoría de las personas se conocen. A veces hay reuniones donde están los abuelitos, donde hay niños pequeños, y si las personas han tomado el cuidado de preocuparse, de decir, a ver, quienes están vacunados, hagámoslo al aire libre, mantengámonos a una mínima distancia, etcétera, yo creo que eso ha favorecido esta mitigación, por así decirlo, del disparo de los casos. Ahora, Doctor, ¿qué más podría hacer a esta altura el Ministerio? está Difícil difícil. saberlo, porque las medidas ya están tomadas. Sí, oiga, y ahora si nos ponemos un poquito más específicos a propósito de lo que está pasando en el norte del país, norte que es muy grande, es muy diverso, pero particularmente, por ejemplo, en Arica preocupa el hecho de que al parecer, y le pregunto, le hemos perdido un poco la vista al virus. Estoy diciendo que hay personas que están contagiando ya no a uno ni dos, como estaba más o menos la escala, sino a más. Y eso tiene que ver con que quizás no estamos llegando rápido a identificarlas. ¿Usted teme algo de ese estilo? ¿Qué está viendo usted de la información que maneja con respecto a lo que ocurre en el norte? Bueno, ahí hay varios factores también. Probablemente, y uno nunca puede ser 100% exacto en este comentario, probablemente algún grado de relajo ha habido. En segundo lugar, recuerda tú que hay una cantidad importante de intercambio de personas entre Arica y Tacna. ¿Te fijas? En que ahí se pierde un poquito el control. Y esas personas que van a Tacna, yo desconozco muy honestamente cuál es la calidad del control de la pandemia en esa zona. Entonces puede ser que al regreso
esas personas hayan traído, hayan venido contagiados, estén asintomáticos, no se escapen del control un poco del testeo, y tú puedes ver que puede ser uno de los focos de contagio. Entonces, lamentablemente no existe una posibilidad tan real de hacer una identificación precoz. Ahora, también se ha planteado por ahí en algunos comentarios que pudiera ser que hay mayor cantidad de la variante Delta, que como tú sabes es bastante más contagiosa. Ahora, si uno mira las cifras globales, a estas alturas, desde que se describieron los primeros casos de Delta en Chile, que fue por ahí por mediados de junio, ¿no es cierto?, el disparo o el aumento explosivo de los casos de Delta tampoco ha sido tan tremendo. Muy probablemente por muchas razones, probablemente porque ya había más vacunados, etcétera. E incluso han habido comentarios, si uno los revisa, que han aparecido otros virus, los virus respiratorios habituales del invierno, un poco tardío, el virus respiratorio sincicial, que ha causado muchos problemas, y ha habido muchas consultas, sobre todo pediátricas, por el virus respiratorio sincicial, y uno dice, ¿por qué este virus que el año pasado básicamente estuvieron desaparecidos, considerando el gran avance que tenía el COVID, ahora reaparecen, incluso en un escenario en donde puede haber más variante Delta circulando? Entonces, son muchas las razones que uno no tiene una explicación certera. Perfecto. En el norte puede ser el tema, como te digo, de este intercambio. Y pensando en ese intercambio, doctor, le hago la misma pregunta que al final del día le hacía por el 18 de septiembre. ¿Qué puede hacer la autoridad para contener estos territorios? Porque claro, usted lo dice, el tema del intercambio, particularmente en Arica, pero en general, en 3 a lo menos de esas regiones tenemos un problema de migración también que algunos dicen que no hemos sabido contener. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? ¿Qué se puede hacer, cree usted? Yo creo que la única medida lógica, si uno se enfrenta a este problema, es ser más estricto en los controles. O sea, definitivamente, si ya esta situación ocurre, que hay migración, hay ingreso de personas que vienen hacia Chile, uno tendría que disponer de alguna forma, de algún centro en donde ellos pudieran quedar transitoriamente en observación hasta que aparecieran los resultados de los PCR, ¿te fijas? Y pudiéramos tener certeza que están o no contagiados. Sin embargo, ojo, hay muchas personas que se contagian en el viaje, en el trayecto. Y si tú le haces la PCR en ese momento, puedes tener un margen de negatividad. ¿Te fijas? Entonces, puede ser que haya que hacer una PCR o repetir una PCR con algunos días de diferencia. Todo depende del número de personas que ingresen. Entonces, habría que tener toda una infraestructura para mantener a esas personas ahí, darle alimentación, alojamiento, etcétera, mientras se controlan se hacen este tipo de exámenes, este testeo. Porque esa es la primera barrera para poder contenerlo. Ya cuando entran al país y desaparecen y se distribuyen, es muy difícil, porque ahí ya no hay obligatoriedad. Ahí van a ir a consultar solamente cuando estén sintomáticos. No estamos haciendo una búsqueda activa en el 100% de los casos. ¿Te fijas? No hay una campaña de salir a la calle y hacerle PCR a todos, porque no sé si sea efectiva en forma tan global. Bien. Pero yo creo que debiera haber un mayor control, por lo menos en los pasos fronterizos. Estamos enfrentando también 2 situaciones paralelas, ¿no? La tercera dosis o dosis de refuerzo y la vacunación en niños y jóvenes. Hay una que es más relevante que la otra, tienen que seguir con mucha fuerza las dos. ¿Cuál es el objetivo? Mira, ¿qué dicen los datos? Con respecto a la dosis de refuerzo, todas las vacunas en algún momento determinado han tenido una disminución en mayor o menor medida de la protección. Y por eso que con esos datos se planificó la dosis de refuerzo. ¿Se fija? Y eso hasta ahora ha resultado muy bien, porque si tú miras las cifras, tanto en Chile como a nivel internacional, prácticamente sobre el 90% de los casos nuevos que han ingresado, incluso graves, a los hospitales, han sido personas no vacunadas o que no han completado la dosis de refuerzo. Si tú miras las cifras también que se entregan a diario, la cantidad de pacientes nuevos en unidades de cuidado intensivo ha disminuido. No es cero, pero ha disminuido. Se han cerrado ya algunas unidades donde se estaban manejando estos pacientes. Están reapareciendo los pacientes crónicos que estaban muy postergados. Te fijas, con cuadros muy complicados, no COVID. Entonces, esa dosis de refuerzo es absolutamente necesaria y tiene que ser cumplida, ojalá, lo más estrictamente posible. Ahora, con el tema de los niños, también los datos son bastante fuertes en términos de que ha habido un aumento de casos en los últimos meses y por lo tanto
Vacunar a los niños es un tema sumamente relevante y eso debiera hacerse. Todos sabemos que la protección que da la vacuna, la seguridad que han demostrado todos los estudios, es muy importante para poder frenar la diseminación del virus. El virus igual se está diseminando. Es imposible frenarlo 100%, pero se ha logrado minimizar, controlar, modelar. Entonces, yo pienso que esas dos instancias, la dosis de refuerzo y la vacunación de los niños, son tremendamente importantes que se cumplan para poder mantenernos en un muy buen pie con esta pandemia. Usted hablaba recién de otros virus como el sincicial que está generando algún que otro problema. Entiendo también para las embarazadas que están buscando vacunas, en fin. ¿Qué está pasando allí? Porque es un tema que le hemos perdido un poco la pista porque, claro, la preocupación siempre ha sido COVID-19, pero están pasando cosas en este invierno. Claro, mira, habitualmente los virus respiratorios, que son el virus respiratorio sincicial, los adenovirus, el rinovirus, los antiguos coronavirus, el influenza, el parainfluenza, metaneumovirus, circulaban en forma muy importante porque los niños estaban yendo a los jardines infantiles, a los colegios, a las universidades, etc. Principalmente niños. Y por lo tanto, mientras eso se mantiene, todos los años nosotros tenemos los brotes invernales, ¿no es cierto?, de influenza, de VRS, etc. El año pasado estaban todos los niños en su casa, nadie fue al colegio, con todos los problemas que eso ha generado y que es un tema absolutamente aparte. Pero este año comenzó a haber de nuevo circulación de los niños, circulación yendo a clases presenciales. Y eso significó que tardíamente, a partir de agosto aproximadamente, comenzó a haber un aumento progresivo de la circulación de estos virus. Y estos virus no son inocentes. O sea, nosotros por años hemos vivido, incluso en adultos, mi experiencia es en adultos, hemos tenido también complicaciones tremendamente graves, incluso mortalidad, por virus como el respiratorio sincicial, incluso otros como el influenza, ¿no es cierto?, que estaban silenciosos, apagados, controlados por el COVID. Pero ahora que hay más circulación de los niños, esos virus empiezan a circular y pueden causar problemas. Y el único que hasta el momento tiene una documentación clara que respalda su uso de vacuna es el virus influenza, ¿no es cierto?, que tenemos que vacunarnos todos los años porque el virus va cambiando y tenemos cepas nuevas. Entonces, el llamado es, una vez más, a controlar esa diseminación. O sea, a cuidarse muy bien, a tener mucho respeto por las normas y sobre todo con los niños, que se cumplan, que tengan una muy buena seguridad para asistir a clase, que en los colegios o en los jardines infantiles se cumplan estas recomendaciones que se dieron de un aforo más reducido, ¿no es cierto?, con medidas de protección, lavado de manos, mascarilla, etcétera. O sea, eso es lo que tenemos que hacer porque estos virus no son inocentes. O sea, provocan problemas bastante serios e incluso mortalidad. Mario Lupi, infectólogo de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por esta entrevista, por la pedagogía, por explicarnos, ha sido muy gentil. Que le vaya muy bien. Buen día. Encantado. Muchas gracias, Francisco. Buenos días.